Amigos de EWTN Noticias, es un gusto y una bendición estar nuevamente con ustedes esta semana. Todos han visto probablemente las noticias aquí en nuestro noticiero diario o han leído en Así Prensa la decisión del obispo de Alajuela en Costa Rica de destituir de su función a un sacerdote, penalizándolo con 6 meses fuera de su ministerio y fuera de su parroquia, por supuestamente haber desobedecido al obispo. Y pongamos las cosas en contexto para ver de dónde viene esto. Como saben ustedes, el Papa Francisco publicó un motu proprio para limitar la celebración de la misa que conocemos como la misa tradicional, algunos le llaman la misa tridentina, que no es un nombre correcto, ¿no? Pero que fue, digamos, fundamentalmente sancionada, no iniciada, porque ya tenía algunos siglos, pero fue sancionada, digamos así, en el Concilio de Trento, y por eso se le llama la misa tridentina. Pero es básicamente la misa que se celebraba universalmente en latín en toda la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, esta misa se la conoce, como digo, con distintos nombres. Utilicemos el nombre común de misa tradicional en latín. Y que es muy distinto, obviamente, a la misa que celebramos en los que se conoce como el Novus Ordo, ¿no? El nuevo ordinario de la misa, que fue aprobada por el Papa Pablo VI después del Concilio Vaticano II y como consecuencia de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y que son las misas a las que nosotros habitualmente asistimos, ¿no? El Papa Benedicto XVI quiso mantener la riqueza de esa misa que por siglos se había celebrado en la Iglesia, y estableció en su documento Summorum Pontificum que la misa en la forma extraordinaria, en el rito latino, se iba a mantener, y esta iba a ser la misa tradicional en latín. Y en muchos países esta misa se recuperó, porque antes de la intervención del Papa Benedicto XVI, esa misa solamente podía celebrarse de forma muy restringida y con permisos especiales. El Papa Francisco ha decidido retirar esos permisos que el Papa Benedicto XVI había dado, porque él considera que quienes celebran la misa tradicional en latín se han convertido en causa de división al interior de la Iglesia. Sobre esto, muchas autoridades que saben mucho de este tema ya han comentado, entonces no voy a entrar en este problema. Voy a entrar en el problema de la arbitrariedad y la ignorancia, que son gravísimas y que han llevado a esta decisión del obispo de Alajuela en Costa Rica de suspender a este sacerdote e incluso enviarlo a un lugar de tratamiento espiritual y psiquiátrico. Este sacerdote celebraba efectivamente, hasta el motu propio del Papa Francisco, la misa tradicional en latín para una comunidad que llevaba el nombre del documento del Papa Benedicto XVI, Summorum Pontificum, ¿no? Este grupo tenía obviamente la protección del documento Summorum Pontificum, llevaba su nombre, y en la diócesis de Alajuela celebraban la misa en forma extraordinaria. Después que sale el documento del Papa Francisco, los obispos de Costa Rica deciden en grupo prohibir la misa tradicional de latín en todo el territorio, que por si acaso no es lo que pedía el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo que cada obispo debía discernir cómo iba a ser la transición, quiénes tenían permiso para celebrarlo, es decir, restringiendo efectivamente la celebración, pero según el criterio del obispo. Este grupo va donde el obispo de Alajuela, le pide permiso para poder seguir celebrando, como dice el documento del Papa Francisco. El obispo dice que no,
Muy bien, es su decisión, él tiene la potestad para decidirlo, y estos laicos, estos fieles, deciden aceptar la decisión del obispo con mucho dolor de corazón, porque están acostumbrados, ¿no? y espiritualmente conectan mejor con la misa tradicional en latín. Entonces el sacerdote les ofrece una alternativa inteligente, les dice, mire, celebremos la misa del Novus Ordo, es decir, la misa que todos celebramos, ¿no? Algunos sacerdotes mejor, otros sacerdotes peor, unos sacerdotes con reverencia, los otros lo convierten en una fiesta y en una payasada, pero básicamente el misal del Novus Ordo aprobado por el Papa Pablo VI, la misa como la celebramos. Pero ese misal permite varias cosas, y entre ellas permiten que la misa del Novus Ordo, o sea, la misa que ustedes y nosotros en nuestra gran mayoría participamos dominicalmente o diariamente, se celebre en latín y se celebre ad orientem, es decir, lo que la gente llama de espaldas al pueblo, entre comillas, que es una pésima expresión, porque es en realidad que todo el pueblo de Dios, liderado por el sacerdote que representa a Jesucristo, estén orientados hacia la presencia del Señor, ¿no? Entonces, esa se llama ad orientem porque los altares se ponían en el oriente donde salía el sol, ¿no? Entonces, de ahí el nombre que es hacia el oriente, ad orientem. Entonces, eso está completamente permitido por el misal, ¿no? Y el misal y las normas del misal son universales. Entonces, el obispo suspende a este sacerdote inmediatamente porque dice que el sacerdote está desobedeciendo. ¿Y por qué dice que está desobedeciendo? Porque el sacerdote está celebrando una misa en latín y ad orientem. Y el obispo no sabe o no quiere ver, no sabemos, porque el obispo no ha hecho declaraciones, nosotros hemos buscado sus declaraciones, no dice si es que simplemente se confundió y él no sabe que la misa del Novus Ordo, legítima, que no tiene nada que ver con el motu propio del Papa Francisco, se puede celebrar ad orientem y en latín. De hecho, yo asisto a algunas misas que se celebran de esa forma y me hacen un gran bien espiritual y a todos los que estamos ahí presentes. Entonces, que nosotros tengamos un obispo que cree, piensa o prohíbe algo que no está prohibido es extremadamente problemático y pone el peso en nosotros, en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos tenemos que tomarnos nuestra fe en serio y saber qué cosa es la Santa Misa. Y no asistir simplemente como quien asiste a una reunión escolar donde nadie está interesado y está mirando el reloj para ver cuándo se acaba, ¿no? Y mientras nosotros no seamos esos católicos bien formados y orgánicos que nos tomemos nuestra fe en serio, vamos a tener autoridades eclesiásticas que nos merecemos. Pueblo ignorante, de ese pueblo va a salir el clero, de ese clero van a salir los obispos. Los dejo en compañía de la mejor información EWTN Noticias. Hola amigos de Perlas Cristianas. Estamos ante un nuevo capítulo en Éfata y hoy vamos a hablar sobre la liturgia. Hola amigos de Perlas Cristianas en el serial Éfata. Y hoy traemos aquí, pues la liturgia. Todos sabemos lo importante que es la liturgia para los cristianos. Todos sabemos lo importante que es la liturgia para los católicos. Y bueno, traemos este tema porque en las últimas semanas ha habido una pequeña controversia con respecto al tema de lo que es la liturgia dentro de la Iglesia Católica. No vamos a hacer más que una pequeña reflexión sobre el tema de la liturgia. Liturgia la podemos encontrar dentro de la Sagrada Escritura en distintos momentos.
Cuando el mismo Abraham va a sacrificar a su hijo, aparece un elemento litúrgico, un momento en el que las figuras de la leña, el cuchillo, el alto, no hay más que decir. También lo podemos encontrar en Levítico, está lleno de liturgia, está lleno de ritos, de costumbres. Y no queremos entrar en el mundo de la liturgia como un hecho antropológico y que describe al ser humano. No. Estamos hablando de cristianos y de católicos. Y vemos también hechos litúrgicos en la misma consagración del mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando en la última cena Él entregó su cuerpo y su sangre. Y vemos elementos litúrgicos también en el Apocalipsis, cuando Juan describe un nuevo cielo, una nueva tierra y ángeles cantando. Está llena el Apocalipsis de hechos litúrgicos que casi son reflejo de lo que hoy vivimos en muchas ocasiones dentro de las misas. Pero yendo un poquito más cerca de lo que vivimos cada uno de nosotros como católicos, tengo que decir que el que habla ha vivido dentro de grupos carismáticos, dentro del Opus Dei, dentro de neocatecumenales, dentro de parroquias. Y cada uno de ellos tienen hechos litúrgicos diferentes. Para el que habla, ninguno de los hechos diferenciadores de sus liturgias han hecho que su fe o su acercamiento y que la gracia de Dios entregada en mi persona haya cambiado en lo más mínimo. El hecho litúrgico es un poco como la ropa de cada día. Dependiendo del frío que hace, te pones una u otra. Pero lo importante es que te abrigue. Cuando uno, pues vive una celebración eucarística con un grupo del Opus Dei, o la vive con un grupo neocatecumenal, o con un grupo carismático, o con un grupo parroquial, o con una comunidad de base, se da cuenta de que las diferencias entre unos y otros son altas. Y de tal forma es tan alta que uno no sabe exactamente si está en la misma iglesia. Y sí, estamos en la misma iglesia. Somos católicos todos y estamos dentro de la tradición apostólica de Roma. Por eso cuando hemos encontrado que se emite una nota dirigida a todos los católicos, o mejor dicho, a todos los obispos, para referenciarnos de lo importante que es el hecho de la liturgia, me llama la atención que se haga con semejante claridad hacia el latín, la misa antes del Vaticano II. Incluso algún obispo, como se referencia en el comentario adjunto en el post donde va a estar este audio, incluso algún obispo ha prohibido la misa en latín, pero en el rito del Concilio Vaticano II. Es un poco como si yo voy a Francia y escucho la misa en francés, o voy a Inglaterra y escucho la misa del Vaticano II en inglés. Bueno, pues este obispo ha decidido que en latín no es una lengua para escuchar la misa, que hay que escucharla en un idioma que sea moderno y no en latín, por hacer un poquito de guasa al tema. Pero lo que me llama la atención, y esa es la reflexión que quiero hacer yo aquí, es que cuando uno se encuentra, por ejemplo, en Inglaterra o en Irlanda, en iglesias católicas, la forma de vivir la liturgia en la misa es diferente a la española. Por ejemplo, en Irlanda, prácticamente en la mayoría de las parroquias, uno está de pie para escuchar el Evangelio. Se sienta para escuchar la prédica del Padre. El resto del tiempo se está de rodillas. ¿Sí? Lo ha oído bien. Se está de rodillas. En España ya no se arrodilla nadie o casi nadie.
ni siquiera para la consagración. No entro yo porque, como he dicho antes, al principio he vivido las liturgias tan distintas que personalmente no me afecta el vivir la liturgia de una forma u otra, porque todo es una celebración eucarística, todo es una celebración de palabra y allí encuentro la gracia de Dios. Pero la diferencia humanamente hablando es tan grande que cuando uno retorna a España y se da cuenta de que nadie se pone de rodillas y que prácticamente todo el mundo está de pie y donde no existen elementos sagrados que estén dentro de la liturgia, pues llama la atención. Y resulta que el Santo Padre tiene que hacer referencia a que no se haga la misa en latín preconciliar, cuando el Papa Benedicto XVI lo había consentido siempre y cuando, o lo había permitido siempre y cuando el obispo estuviera de acuerdo, estuviera al tanto, lo aprobara, etc. No voy a plantear si es un hecho acertado o no. Solamente digo que la liturgia es importante. Solamente digo que la erosión que ha sufrido la liturgia desde el Vaticano II ha llevado a que mi abuela me decía que antes de comulgar había que pasar toda una noche sin beber nada. Después fue una hora. Ahora prácticamente nadie dice absolutamente nada de cómo uno tiene que pasar a comulgar. Y supongo yo que seguro en algún sitio está escrito y está dicho cuál es la normativa, cuál es el canon para poder comulgar. Y no me refiero al hecho de comulgar porque sí, sino porque si no se le da importancia a la comunión, al hecho de cómo comulgar, pues poco a poco creemos que la comunión es una participación en la que todo el mundo comulga, es partir el pan y que sea un símbolo de compartir el pan. Hay muchos temas complejos, pero en la liturgia especialmente el hecho de la carta de motus proprio del Papa ha sido un punto y final. Y un punto y final porque yo creo que de alguna manera se tiene que retomar una senda donde se construye una liturgia para los católicos, para los pobres católicos parroquianos, para que todos podamos vivir juntos en comunión en una misma liturgia. Evidentemente, cada grupo tiene una forma de expresar y la Iglesia Católica desde el Vaticano II ha abierto la puerta a que cada grupo pudiera expresar de forma diferente sus formas, sus maneras y qué sé yo. Y para los que somos españoles y hemos visto cómo la Iglesia española ha ido erosionándose poco a poco a lo largo de los años desde que falleció Francisco Franco y entró la democracia y prácticamente se ha confundido el régimen de Franco con la Iglesia Católica. Y los sacerdotes, por no querer ser franquistas, que no lo son, ni lo eran, se han planteado erosionar o permitir o aceptar o abrir formas litúrgicas que han hecho que hoy en día lo de la mantilla, cuando mi madre iba a misa hace muchos años y yo lo he visto, pues sea casi pues del otro siglo. O cuando todo el mundo comulgaba de rodillas en una balaustrada en la iglesia, sea pues casi del siglo XIX. Y yo lo he visto. Y yo no diré que sea mejor o peor, porque al final lo importante es la sinceridad de corazón, que no la podemos esconder ante Dios, y que nuestra gracia, la gracia que Dios nos da, la guardemos como tesoro en una vasija de barro, que dice Pablo. Por eso, pido encarecidamente a todos los obispos, sacerdotes, que se pongan las pilas y que empiecen a pensar en que la liturgia no puede ser moneda de cambio para nada. Yo ya no lo veré. Yo ya creo que el tema de la liturgia tras el Concilio Vaticano II es un hecho que será complejo,
que se vuelva a reconstruir. Porque ninguna secta tiene una liturgia como la católica. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente la Iglesia Católica ha vivido y ha recrecido absolutamente cada párrafo de la Sagrada Escritura. Y tanto es así que podemos encontrar teólogos muy importantes que hacen paralelismos preciosos entre lo que describe Juan en el Apocalipsis y la liturgia que en algún momento ha vivido la Iglesia Católica. Hasta aquí el comentario en Éfata sobre la liturgia. Espero que no haya molestado a nadie, solamente queremos reflexionar sobre algo que en un momento determinado ha llamado la atención. Repetimos, en Irlanda solamente estás sentado y de pie cuando se reza el Padre Nuestro y cuando se escucha la palabra. Y después te sientas cuando el sacerdote va a hacer la prédica. El resto del tiempo de rodillas. Aquí en España prácticamente estás de pie todo el tiempo y ya mucha gente está hasta sentada. La liturgia, una parte importante de la vida del católico. En gracia, en virtud, seguiremos caminando, pero que nos ayuden a caminar con luz y con una liturgia mejor. Gracias por seguirnos, gracias por estar allí y seguimos en Perlas Cristianas intentando aportar un poquito a nuestra vida de fe de cada día.